para que haya conocimiento, según Kant, pues tiene que ver la relación entre las categorías a prueba del entendimiento y la sensibilidad y la intuición sensible. En este caso no hay intuición sensible. La paradoja tiene su resolución en la tesis según la cual el conocimiento no se agota en ser conocimiento de objetos, sino que hay también un conocimiento general, que es el que sale de ese entrejuego del entendimiento y la imaginación. Pero ese conocimiento es el conocimiento del sujeto trascendental que se aprehende a sí mismo. Es una mirada hacia sí, no hacia afuera. Sin intuición sensible, que conoce sus propias funciones lógicas y que prescinde del concepto, conservando validez general en el dominio estético. La belleza no procede del mundo de la experiencia sensible, sometido a una causalidad mecánica, sino del mundo de la actividad intelectual, donde se hace presente la idea de finalidad, que es muy importante en la estética de Kant, la idea de finalidad. La voluntad establece fines determinados, eso en la moral. El juicio del gusto propio del arte establece una finalidad sin fin, es decir, sin un fin determinado, que esa es la definición del arte de Kant, finalidad sin fin. La inteligencia y la imaginación operan libremente en el arte, sin ningún sometimiento de la una a la otra, están en igualdad de condiciones. Los fines de la voluntad se expresan conceptualmente, la finalidad sin fin propia del arte opera sin concepto. Únicamente, cito, conocemos la belleza por medio del sentimiento. No es que el concepto, sino el sentimiento, entonces el que juega el papel principal en la estética de Kant. La belleza no está en las cosas mismas, sino en nuestro modo de contemplarlas. Cierro la cita. La validez general de la apreciación depende de la subjetividad general humana, y no solo del sujeto sometido a la intuición sensible. Kant dedica especiales reflexiones cuyo eco repercute todavía hoy sobre lo sublime. Los postmodernos sostienen hoy en día que es más importante el concepto de lo sublime que el concepto de belleza, porque hoy se habla de un arte sin belleza. En cambio, lo que sería más importante hoy sería lo sublime. Hay un libro de Lyotard donde estudia eso detenidamente, se llama Lecciones sobre el sentimiento de lo sublime, sobre la analítica de lo sublime, que es uno de los mejores libros de Lyotard, por cierto. Bueno, y la inspiración viene de allá, de lo que dice Kant en ese libro. Lo sublime no es el objeto, sino el sentimiento del sujeto frente a ciertas realidades que Kant caracteriza como lo inmenso, lo más grande, más allá de toda comparación. En realidad es como si atribuyéramos a la naturaleza lo que en verdad es una idea del ser humano. La belleza de las formas produce placer. El placer es una finalidad subjetiva. Cito, la imaginación juega libremente, sin concepto, en la forma. Es un juego de formas. Pero se haya sometida a alguna ley, pues sin esta no presentaría alguna forma alguna, sino que produciría un caos, ni podría convertirse en objeto de juicio. El juego armónico de ambas facultades, imaginación e intelecto, es una síntesis de la libertad y la ley. Cierro la cita. No obstante, nosotros seres humanos no somos los productores de las leyes de la belleza. A la naturaleza le imponemos a priori unas leyes. Eso es lo que hace el entendimiento al estudiar científicamente a la naturaleza. En la moral lo que cuenta es la intención de la voluntad, y en el arte somos placenteramente pasivos. La belleza resulta, pues, una revelación de los misterios que encubre el mundo de los fenómenos. El misterio que nos revela en primer lugar es la infinitud de la vida numérica en nosotros, la realidad en sí que nosotros somos. Es como una compensación a lo que hace el conocimiento. El conocimiento se detiene en el fenómeno y aquí entonces Kant le ofrece una cierta oportunidad al número. El espíritu infunde espíritu más allá de la letra de los fenómenos. La palabra no se agota en la univocidad conceptual,
sino que se abre a la multiplicidad de referencias que recoge la multiplicidad de las vivencias. El artista, el genio, experimenta la vida como plenitud. Kogan recoge la observación crítica de Kuno Fischer, esta es la única crítica que él hace, según la cual faltaría algo en la estética kantiana. Lo que falta allí es un complemento en que se considerara también el correlato de la libertad en el fenómeno. Es decir, Kant lo separa mundo sensible e inteligible demasiado, ¿no? Entonces ese correlato lo va a cumplir Schiller. Este paso lo dio Schiller sin abandonar las bases de la crítica kantiana. El mundo inteligible de que habla Kant no es un mundo separado del mundo sensible. Esto se muestra con toda claridad tanto en la razón práctica como en la estética e incluso en sus estudios sobre la religión. Asimismo, la belleza es un arte creador, pero su raíz es natural, un talento o don de la naturaleza impregnado de la más amplia libertad. Hay pues un enlace radical entre naturaleza y libertad. La naturaleza numénica es fuera de nosotros, fundamento del mundo fenoménico, y la naturaleza numénica en nosotros, base de la voluntad moral consciente. Son ambas fuentes creadoras y reflejan hermanadas en la actividad artística, potencia creadora que hace emerger a la luz de la conciencia la energía creadora de la vida. Cierro la cita. La más profunda experiencia metafísica se da en Kant en el arte, según Kogan. La belleza nos conduce al horizonte del ser, horizonte de posibilidades ilimitadas en las que se perfila el ser espiritual en la tierra que habitamos. Bueno, hasta ahí el argentino Jacobo Kogan. Pasamos ahora al mexicano Miguel Bueno. Bueno, en realidad es neokantiano, y él estudió muy de cerca a los neokantianos. Bueno, piensa el arte desde el sentimiento, igual que Kant. Dice él, el arte es la expresión intuitiva del sentimiento. Coincide con Kant en la tesis de que el arte no es conceptual, sino que está basado en el sentimiento. También coincide con Kant en la tesis según la cual el arte no se queda en lo sensible, sino que pertenece a la esfera del espíritu, de la subjetividad en la dimensión del sentimiento. Lo espiritual que expresamos en el arte es el sentimiento. Cada arte expresa el sentimiento, pero se diferencian por la materia, es decir, por el medio expresivo, color, sonido, cuerpo. Expresamos siempre sentimientos, pero el medio expresivo es lo que diferencia un arte del otro. La idea sin emoción, esto es kantiano, pero traducido a su manera, ¿verdad? Muy bonito. La idea sin emoción es frío esquema del entendimiento. La emoción sin idea es vacía. Es vacía. Le falta objetividad. La expresión del sentimiento hace comunicable la idea. Esto de la comunicabilidad es un tema muy importante en Kant y va a ser el objeto de la discusión con los críticos, ¿verdad? En el arte hay universalidad expresiva. La universalidad expresiva se refiere al hecho de que todas las obras pueden realizar una expresión. María Rosa Palazón, esta señora escribió un libro que se llama La estética en México. Probablemente es el único libro que recoge el desarrollo de la estética en un país. Y es un libro excelente, La estética en México. Ella dice de Miguel Bueno lo siguiente: se comprenden los fenómenos artísticos desde las condiciones inherentes a su naturaleza. Es decir, Kant no le da tanto énfasis a lo social o a lo histórico, sino más bien a la naturaleza interna del arte. Bueno, ese es el mexicano. A todos estos autores yo les dedico un capítulo en el libro de estética que está próximo a salir. El libro de Lucy Carrillo es este: Tiempo y mundo de lo estético. ¿Mundo de qué? Tiempo y mundo de lo estético. Ah. Un libro muy bonito, es una interpretación de Kant basándose un poco en la interpretación que hace Heidegger de la imaginación. Bueno, Lucy Carrillo Castillo, colombiana, se interesa en la relación del tiempo y el arte en la filosofía de Kant. El tiempo del arte no es el mismo del tiempo mundano. El mundo de lo bello no tiene cabida en el orden del tiempo en que se dan los objetos del mundo. Su tiempo no tiene lugar en la realidad. Hay, en cambio, un tiempo
que es el instante en que la obra nos arroba. Cito: en ese instante nuestra mirada está preñada de todo lo que cada uno de nosotros sentimos en cada caso, como lo que somos en el fondo de nosotros mismos. Son palabras de ella y traduce un poco lo que decía Kant de la subjetividad mirando hacia sí mismo. Lo bello nos saca del mundo meramente cotidiano, otra mirada al mundo. Pues el arte desajusta la linealidad del tiempo y nos abre al mundo de lo posible. Al arrancarnos del tiempo cotidiano, nos instaura en el tiempo del arte, en su propio tiempo. El artista expresa algo en la obra, pero no es meramente su subjetividad, es decir, no es la subjetividad individual, sino el gran enigma de la realidad. Bueno, aquí volvemos al número, ¿verdad? La profundidad del mundo. Cito: el sentido de lo bello está más allá del orden del tiempo. La obra de arte, siendo artificial, parece natural. Es una tesis de Kant. Su paradoja reside en el hecho de que, siendo una forma intencional, no se produce para satisfacer deseos humanos teóricos o prácticos. Siendo una forma intencional, no se produce para satisfacer deseos humanos teóricos o prácticos. Esa es la definición del arte como finalidad sin fin. El artista tiene una intención, pero no produce la obra para satisfacer un deseo determinado, un fin determinado. Por eso, aunque es una finalidad, no tiene un fin determinado. La obra de arte está solo para ser mirada. La obra no remite a nada fuera de ella misma. Lucy Carrillo destaca también que en la crítica del juicio, Kant intenta un importante acercamiento entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la libertad. Y el medio en el que se acercan es la finalidad. Utiliza el sentido regulativo para pensar la naturaleza y en el arte como finalidad sin fin. Ok, eso fue una crítica que se le hizo a Kant en las obras anteriores, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, que esos dos mundos quedaban muy separados. Entonces, en la crítica del juicio, Kant dedica una parte extensísima a trabajar el tema de la finalidad. Y, contrario a lo que piensa la ciencia después de Darwin, Kant piensa que hay una finalidad. Pero lo dije mal, no es que la haya la finalidad, sino que el concepto de finalidad es útil al científico para pensar la naturaleza, independientemente que la naturaleza misma sea finalista. Es decir, un concepto regulativo, no constitutivo. Entonces, la primera parte de la crítica de la razón desarrolla largamente ese tema de la finalidad en la naturaleza, y entonces eso lo compara luego con la finalidad en el arte. Así que hay como dos temas distintos ahí, porque uno tiene que ver con la naturaleza y el otro con el arte. Pero él va a pensar el arte como, a través del genio, la naturaleza de la regla al arte. Bueno, el libro de Lucy es asuntivo, que no hay crítica a Kant, hay una empatía completa con Kant. Es un libro muy bello, se distingue de los otros que son mucho más analíticos, más críticos. Este es un libro como más de inspiración, pero profundo, es profundo. Y la fuente es la imaginación, según la ve Heidegger en Kant. Bueno, así que ese es asuntivo. Carlos Arturo Fernández, que es este otro que les mostré ahora, este también es asuntivo. Este es un libro muy importante. Dice, Fernández es también colombiano de la Universidad de Antioquia. Yo le decía a Andrés que del 90 para acá ha habido una floración de estética filosófica en Colombia muy importante, el libro muy, muy bien trabajado. Estos son unos pocos, pero en realidad hay varios. Fernández se fundamenta en Kant para la defensa de la necesidad de la historia del arte. Vamos a ver que el contexto de esto es que los posmodernos, esto es una reacción a los posmodernos también, los posmodernos hablan del fin de la historia, ¿verdad? Pero si hay fin de la historia, pues también hay fin de la historia del arte. ¿Ve? Entonces, eso lo trabaja Arthur Danto. Entonces aquí, Fernández se propone defender
la historia del arte. Y para defender la historia del arte se apoya en Kant. Esa es la tesis general, que la desarrolla muy trabajosamente, ¿verdad? Con mucho esfuerzo. Bueno, dice él, no puede haber historia del arte sin una base conceptual clara y firme. Para Kant, la perfectibilidad del ser humano es una condición de la historia. Este perfeccionamiento implica el desarrollo de las potencialidades de los seres humanos, y esto es válido tanto para la historia como para el arte. La posición de Kant es coherente si tenemos en cuenta su obra Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y su obra Crítica de la facultad de juzgar. Es decir, Fernández se vale de los dos libros para sustentar su tesis. El libro sobre la estética, la crítica del juicio, y también el de Filosofía de la Historia, que es un librito también pequeño. Y muy curioso también. Ya vamos a ver por qué. Uno de los conceptos que une ambas obras es el de finalidad, como concepto regulativo. Kant usa la idea de conformidad afín en la naturaleza y en forma análoga también en el arte. Cito, a partir de Kant el progreso ya no se formulará como un hecho, sino como una idea. Recuerden que las ideas son ideas de la razón y que son distintas de los conceptos, ¿verdad? Que a través de todas las manifestaciones culturales y entre ellas la historia del arte acompaña la permanente reflexión del hombre sobre sí mismo. Cierro así. En la obra de Kant tiene su origen la idea del progreso que sirve de estímulo y modela la actividad artística. Hay una finalidad en la naturaleza para la historia humana y así también la hay también para el arte. Es como si hubiese un entendimiento en la naturaleza que hace posible la unidad de las leyes empíricas. La historia del arte no solo utiliza juicios estéticos, sino también teleológicos, es decir, juicios que muestran el progreso del arte en la historia. Solo desde esta teleología es comprensible la historia del arte. Kant ubica tanto a la historia humana como al arte en el reino de la libertad, en el cual se da también la moralidad. La libertad pertenece al reino de los fines, escribe Kant. La teleología considera la naturaleza como reino de los fines. La moral considera un posible reino de los fines como reino de la naturaleza. Kant busca pues principios a priori que sirvan de hilo conductor en el estudio de la historia. Para Kant la idea central es la de un fin que se persigue a lo largo de la historia como intención de la naturaleza. Esto es lo extraño, aunque sea un proceso que avanza por fines difíciles, por tanteos difíciles. El entusiasmo que nos contagia la Revolución Francesa, recuerden que vivió el tiempo de la Revolución Francesa y todos los días leía el periódico para ver cómo marchaban los acontecimientos, y era entusiasta hasta que llega la época del terror. El entusiasmo que nos contagia la Revolución Francesa indica una cierta disposición moral en la especie humana, dice Kant. Lo que allí se significa es el derecho de cada pueblo a darse libremente la constitución que considere conveniente. El acatamiento a las leyes y la desaparición de la violencia se impondrán paulatinamente hasta culminar en la sociedad cosmopolita. Kant tiene un tratado sobre la paz perpetua, ¿verdad?, en donde afirma esto, ¿verdad?, que debemos llegar a una sociedad cosmopolita, es decir, donde ya no haya guerras. Y ese es un fin de la naturaleza. La historia cumple un fin de la naturaleza, que a través del antagonismo el hombre se haga sociable. Es una paradoja. Bueno, y es que para llegar a la paz la naturaleza se sirve de la lucha y el antagonismo. La sociedad civil es la solución a los grandes antagonismos humanos. Kant plantea una cierta teleología en la historia del arte y con ello abre las vías a las lecciones de estética de Hegel, pues también este busca la teleología del arte en el conjunto de lo real. El progreso del arte no puede comprenderse a nivel de los artistas individuales, sino en la totalidad de la historia del arte, dice Fernández, inspirándose en Kant, de alguna manera. En la historia del arte hay una polaridad siempre presente entre la herencia social y la individualización que se le exige al artista. El auténtico artista no puede limitarse a la imitación de la tradición, lo que decía Martí, ¿verdad?, a la que no logra soportar, pero de la que tampoco es capaz de prescindir, diría Kant, sino que debe crear sus propias reglas y criterios. La insociabilidad que Kant encuentra en los antagonismos históricos
los haya también en la historia del arte. Precisamente es esa insociabilidad o desacato a la norma lo que permite descubrir los talentos del genio.